Eh, Bien, para quien no nos conozca y a modo de introducción, comentaros quién es ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación. Somos una empresa 100% pública, dependemos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de su Dirección General de Industria y Pymes. Y básicamente nuestra actividad está orientada a desarrollar políticas en favor de la pyme. Concretamente lo que hacemos es proveer de financiación para proyectos empresariales presentados por pequeña y mediana empresa y por emprendedores. O sea, la operativa es muy sencilla. Nosotros recibimos dotación presupuestaria del Ministerio de Industria y lo que hacemos es hacerlo llegar al tejido empresarial vía préstamo participativo, que es lo que os comentaba y ahora vamos a ver en detalle. Como os decía, somos 100% públicos, nuestro máximo accionista es la Dirección General de Patrimonio de Estado y contamos con 3 socios minoritarios que seguro que os suenan, como son el CEDET, Iriday y el ICEX, ¿no? Bien, ¿cuáles serían nuestros objetivos? La misión de ENISA básicamente es promover la creación de empresas, impulsar su crecimiento y favorecer su consolidación. Por otro lado, lo que intentamos también es dinamizar el mercado del capital riesgo y ya la visión sería pues convertirse en una de las empresas de referencia vinculadas a la financiación empresarial de riesgo. Cuando hablamos de financiación empresarial de riesgo, a todos nos vienen a la cabeza pues, las mismas figuras financieras, ¿verdad? Pensamos en fondos de capital riesgo, en business angels, en sociedades de capital riesgo, gestoras, pero existen otras figuras que igual son menos conocidas, pero también son muy importantes. Sonarán las sociedades de garantía recíproca y también está el préstamo participativo, ¿no? Esta va a ser, como os comentaba, la figura que nosotros trabajamos. Y en este mercado y en este nicho es donde ENISA se ha especializado en los últimos años y la verdad es que bueno, pues se ha convertido en un referente tanto en volumen de operaciones como en volumen de inversión concedido, ¿no? Luego veremos unas estadísticas que así lo reflejan. Bien, para quien no conozca demasiado el préstamo participativo, bueno, es una figura que viene de los años 80, inicialmente quería ayudar a salir del paso a empresas que tenían unas dificultades, se ha ido modificando su legislación y bueno, coloquialmente se dice que es una figura a mitad de camino entre un préstamo tradicional y un capital riesgo. Sabéis que el préstamo tradicional es el préstamo bancario, ¿no? Te financian X años a tipo fijo y el capital riesgo pues, es un acompañamiento, una participación temporal en la empresa, en su accionariado y aporta un valor añadido, bien a nivel comercial, bien a nivel de gestión, a nivel técnico. Nosotros no somos ni uno ni otro, estamos un poco en mitad de ese camino porque no somos capital riesgo, no vamos a entrar ni en la propiedad ni en la gestión de la empresa, es decir, cuando tú firmas un préstamo con ENISA, nosotros dejamos independencia en la actividad normal de esa empresa y nos vamos a limitar luego a solicitar las cuentas a la hora de calcular el coste del préstamo, ¿no? Y tampoco somos un préstamo tradicional, o sea, no financiamos a tipo fijo, sino que va a ser un tipo de interés variable. Y esa va a ser una de las características que definen un poco esta figura del préstamo participativo. Como os decía, las características que categorizan un poco el préstamo participativo serían las que tenéis en la diapositiva. En primer lugar, y muy importante, es que no se piden avales ni garantías para su obtención. Es decir, nuestra garantía básicamente va a ser las personas que están detrás de esa empresa, ese equipo y sobre todo el plan de negocio y el modelo de empresa que nos presenten, ¿no? Luego lo vamos a ver, la operativa y demás, pero esto es fundamental. Como os decía, y es una de las diferencias fundamentales con un préstamo al uso, es el tipo de interés que va a tener este préstamo asociado. Ese tipo de interés va a ser variable y va a depender en función de la evolución de la actividad de la empresa, concretamente en función de su rentabilidad financiera. Es decir, para entenderlo mejor hay que pensar en 2 tramos de tipo de interés, uno que va a ser fijo, que se va a pagar sí o sí, y aquí sí que nos comportamos como un préstamo normal, y luego una parte variable que va a depender de la rentabilidad de esa empresa, de los beneficios de que tenga la empresa. Es decir, si esa empresa tiene beneficios, se le va a aplicar un tipo de interés variable que va a aumentar progresivamente a medida que aumentan esos beneficios. Si no hay beneficios, ese tipo variable sería 0 y solo nos limitamos a pagar la parte fija. O sea, va a ser un poco una horquilla, una oscilación, a medida que los beneficios aumentan, pues el coste del préstamo va a aumentar, pero siempre lo vamos a topar, tanto por abajo para asegurarnos un retorno, como por arriba, pues para evitar tipos de interés abusivos en caso de que la empresa tenga unos beneficios muy altos, ¿no?
Bien, por otro lado, ya desde un punto de vista más contable, se trata de una deuda subordinada. Esto es una característica que no es muy conocida, pero es importante. ¿Por qué? Porque nos situamos justo antes del reparto de dividendos. Es decir, en el orden de la prelación de los créditos somos los últimos. Y claro, tiene una gran importancia, sobre todo por su efecto de atracción frente a otros inversores que puedan estar interesados en entrar en este proyecto, ¿no? Siempre van a tener la certeza de que existe otra entidad por detrás de ellos en el orden de cobros, y al mismo tiempo que se diversifican riesgos, pues es una garantía, ¿no? El que entre otro inversor que se comprometa económicamente en esta operación y sobre todo que tengas la seguridad de que va a estar por detrás de ti en el orden de cobros, ¿no? También se considera patrimonio contable en dos casos, en los que la ley obliga a una empresa o a disolverse o a reducir su capital. Es decir, estamos ante un préstamo que tiene unas características especiales y lo que permite es que en situaciones de dificultad este préstamo, por ese carácter subordinado, que es asimilable a los fondos propios de la empresa, le permite asumir pérdidas y de alguna manera mejora la calidad crediticia de la compañía, ¿no? Bien, y la última característica pues, es que todos los intereses, tanto la parte fija como la variable, pues, son deducibles del impuesto de sociedades. Estas serían un poco las características de este tipo de financiación.